Noticentro 1, CMI. Biden proclamado oficialmente hoy como nuevo presidente de los Estados Unidos. El nuevo mandatario derrumbó más de 50 demandas de Trump. Biden fue reconocido como el hombre más votado en la historia americana. Trump destituyó esta noche a su fiscal William Barr, general, su más fervoroso escudero. Corte Interamericana condena a Colombia por destitución de fiscal en Cartagena. El derrumbe en la vía Bogotá-Medellín obliga a cierre indefinido de la vía. Crecen ventas minoristas y cae la industria, revela el DANE. Mejora índice de confianza empresarial. Mañana subastan oro de las FARC. Será virtual. Asesinan otro líder indígena en el Cauca. Sube consumo de licor entre estudiantes de colegios, revela Ministerio de Salud. Crece ocupación de UCI en todo el país. Suben contagios, bajan muertes. Ningún acuerdo en la Comisión de Concertación sobre Salario Mínimo. Narcotráfico en el país es peor que la pandemia, dice consejera Nancy Patricia Gutiérrez en Pregunta a Yamid. Comienza vacuna en Estados Unidos. Primera vacuna a enfermera en Nueva York. Confinamiento total en Londres desde el miércoles. Eclipse de sol visible hoy en gran parte de Latinoamérica. 1.800 millones de personas en riesgo de contagio, dice Organización Mundial de la Salud. Con Claudia Palacios y Luisa Tobo. Buenas noches. Luego de convertirse en el candidato con más votos en la historia y luego de ganar más de 50 demandas contra su victoria, hoy el Colegio Electoral de Estados Unidos proclamó oficialmente a Joe Biden como el nuevo presidente electo de Estados Unidos. En Washington se encuentra nuestro corresponsal Jaime Moreno con todos los detalles de este nuevo episodio de la inédita elección presidencial estadounidense. Jaime, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Con la certificación de las elecciones queda en puerto seguro la elección de Joe Biden como presidente de los Estados Unidos. Esto después de los múltiples intentos del presidente Donald Trump y de su equipo legal por desafiar el resultado electoral ante diferentes cortes federales. Tras la decisión del Colegio Electoral de certificar las votaciones, el presidente electo Joe Biden dijo que la democracia prevaleció e invitó a los estadounidenses a pasar la página y trabajar en la unidad del país. And once again, in America, the rule of law, our Constitution, and the will of the people prevailed. Our democracy pushed, tested, threatened, proved to be resilient, true, and strong. It is my sincere hope we never again see anyone subjected to the kind of threats and abuse we saw in this election. It's simply unconscionable. Tradicionalmente la certificación de las elecciones presidenciales era un asunto de trámite, pero en esta ocasión el proceso contó con toda la atención mediática debido al intento del equipo legal de Trump por impedir que los 538 electores se reunieran en sus respectivos estados para confirmar la victoria de Biden y Kamala Harris. En Washington, el analista político Andrew Seeley considera que se le pone punto final a la incertidumbre que planteó Trump al desconocer su derrota. Todavía queda un paso más, que es el 6 de enero, cuando el Congreso tiene que aceptar los resultados de la votación de los electores. Entonces, sí, teóricamente hay un paso más, pero obviamente una vez que hayan votado los electores en sus estados y ya ganó Biden el número mayoritario de electores, no debería haber incertidumbre. A mí ya se acabó esto. El próximo 6 de enero, en una sesión conjunta del Congreso y que por ley la preside el vicepresidente saliente, se aceptará la certificación que envían los electores y se proclamará al presidente entrante. El vicepresidente Mike Pence tiene que aceptar y declarar el ganador en esta elección. Yo creo que Mike Pence es un hombre institucional. A final de cuentas es un hombre que siempre ha sido, si bien es fiel a Trump y siempre ha sido leal a Trump, también es un hombre fiel a la Constitución y a las leyes del país. Y yo creo que al final de cuentas va a decir algo positivo sobre Trump, quizás cuestionar el día de la votación, pero va a aceptar los resultados que
que le dé el Congreso. El reto del presidente Trump a las elecciones y al sistema democrático en Estados Unidos llevó hoy al congresista republicano por Michigan, Paul Michel, a renunciar al partido tras considerar como inaceptable que un candidato presidencial tratara al sistema electoral como si se tratara de un país tercermundista. La jornada de certificación de las elecciones culminó con la renuncia del fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, quien venía sosteniendo ya diferencias con el presidente Donald Trump porque no quiso comprar la teoría de que hubo un fraude masivo en las elecciones del pasado 3 de noviembre. Desde Washington, Jaime Moreno para CMI, La Noticia. Gracias, Jaime. Y de otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos halló responsable al Estado colombiano en la demanda por la desvinculación arbitraria de una fiscal de Cartagena que llevaba 12 años en el cargo. La exfiscal delegada ante los juzgados penales del circuito de Cartagena, Yesenia Esther Martínez, había sido declarada insubsistente sin motivo alguno por el fiscal general de la Nación el 29 de octubre del año 2004, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos encontró culpable al Estado colombiano al considerar arbitraria su desvinculación. Según la sentencia notificada hoy, la función de los fiscales debe ser amparada por garantía de estabilidad que protejan su independencia y objetividad, al igual que los jueces, y que la separación del cargo obedece a causales como falta disciplinaria grave o incompetencia. La Nación deberá cubrir los aportes a la pensión de Martínez desde el momento de su desvinculación y asimismo deberá publicar el resumen de la sentencia en el diario y sitio web oficial del Estado. Cierre indefinido presenta la vía Bogotá-Medellín debido a los constantes derrumbes en el sector de San Luis, en Antioquia. El derrumbe de grandes proporciones de tierra y roca sigue en un tramo de la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis, oriente antioqueño. El Instituto Nacional de Vías cerró la vía de manera indefinida, pues la montaña sigue inestable. Contamos en el sitio con personal técnico, operativo, maquinaria y equipos desarrollando actividades de remoción y de estabilización de la ladera. No obstante, producto del monitoreo permanente a la estabilidad de la montaña, es que se siguen registrando deslizamientos desde la parte alta, generando riesgo de nuevos deslizamientos. Como rutas alternas para los viajeros hacia Bogotá está la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío hasta tomar la Ruta del Sol. Y el comercio al por menor creció al cierre de octubre, mientras que la producción industrial sigue en terreno negativo, según el DANE. De acuerdo con el DANE, el índice de producción industrial se mantiene en terreno negativo y para octubre registró menos 8%. En el año corrido retrocedió 10,6% y los 12 meses marcó menos 8,6%. Pese a las cifras negativas, la tendencia viene mejorando mes a mes desde abril, en el peor momento de la pandemia. Para la ANDI se debe trabajar para recuperar una producción de 120 billones de pesos ante la pérdida de este año de 82 billones de pesos. Reflexionar alrededor de las cosas como están, de las cosas como se nos presentan, de los retos que tenemos, de las oportunidades también que existen, de la capacidad que tengamos nosotros de poderle hacer propuestas al país. Solo la industria manufacturera cayó en octubre 2,7%. En este frente, 26 de las 39 actividades presentaron cifras negativas. La industria textil sigue siendo una de las más afectadas. Seguimos perdiendo empleos y que también, de acuerdo a revelaciones hechas por el mismo director del DANE, en el último día sin IVA, los grandes beneficiados en prendas de vestir fueron los importadores, no la industria nacional. Otro panorama se registra en el comercio minorista, que en octubre ya mostró cifras positivas con un crecimiento del 3%. Y la encuesta de Pulso Empresarial del DANE reveló una recuperación en el índice de confianza de las compañías que esperan mayores ingresos en 2021 con el proceso de reactivación. El informe muestra una recuperación en varios indicadores para las empresas que esperan un mejor panorama en 2021. La encuesta de Pulso Económico revela que el índice de confianza subió al 49% en noviembre, mientras que en octubre se ubicaba en 46,9% y en junio en 38,2%. A la fecha, ya hay una operación normal de un 89% de las compañías frente a los niveles de cero reportados en abril, en lo peor de la pandemia con las medidas de aislamiento. Estamos viendo una recuperación significativa de la normalidad en esas actividades económicas.
Por el lado laboral, las empresas empezaron a recuperar empleo. Solo el 15,9% se ha visto en la necesidad de mantener una reducción de trabajadores, mientras en mayo ascendía a 34,5%. El 39% de los empresarios esperan un aumento en sus ingresos el próximo año en medio de la reactivación. La Sociedad de Activos Especiales realizará mañana la subasta de 200 kilos de oro entregados por las FARC después de la firma del acuerdo de paz. El gobierno nacional informó que hay empresas de Inglaterra, de Italia, de India y de Dubái interesadas en participar en esta subasta que se realizará a las 10 de la mañana de manera virtual. Un líder indígena fue asesinado en las últimas horas en el departamento del Cauca. Según las autoridades tradicionales, un grupo armado que ingresó a territorio indígena en zona rural de Páez fue el responsable de disparar contra un guardia indígena. Exautoridad indígena y guardia también a su vez activo en la comunidad del resguardo de Togoima. Lemus hacía parte de la Liga de Atletismo del Cauca. A sus 22 años era instructor de deporte en su resguardo. Aunque no tenía amenazas, cumplía labores de control territorial junto a la guardia de su cabildo. De lo que ha recorrido el año son 105 asesinatos los registrados por parte del Programa de Derechos Humanos. Estos grupos que buscan el dominio territorial han declarado objetivo militar a quienes se opongan a su presencia en territorios sagrados. Son más de 185 amenazas colectivas que han salido, entre las que también individuales comuneros indígenas. Los restos de Freiner Lemus serán sembrados de acuerdo a la costumbre ancestral en la vereda Guadualejo, de donde era oriundo, hasta donde llegaron desconocidos para quitarle la vida. Un urgente llamado para que el Estado proteja la vida de defensores de derechos humanos y de desmovilizados de las FARC hizo hoy en la Comisión de Derechos Humanos del Senado la congresista del partido FARC, Sandra Ramírez. Dijo que la situación es prácticamente un genocidio. En sesión de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Sandra Ramírez, desmovilizada de las FARC, llamó la atención sobre lo que dijo podría convertirse en un genocidio por el asesinato de líderes sociales y de desmovilizados. Se han reportado, señora presidenta, más de 1.000 líderes y lideresas defensores y defensoras de los derechos humanos asesinados. 246 excombatientes asesinados. Uno de los últimos fue una compañera que dejó huérfana a su niña de 5 años, señora presidenta. Y dijo que en lo corrido del año, las 263 masacres ocurridas deben llamar la atención de todos los colombianos. Eso es una cifra bastante delicada que debe de llamar la atención y debe llamar la atención de nosotros los senadores que hacemos parte a esta Comisión de Derechos Humanos. Las denuncias fueron hechas ante la consejera presidencial de Derechos Humanos y exministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Benedicto González, uno de los más reconocidos dirigentes del partido FARC expulsado de la colectividad, aseguró que no le respetaron el debido proceso luego de criticar algunas determinaciones de la cúpula del partido. Benedicto González, exrepresentante a la Cámara del partido FARC, aseguró que por caprichos e intereses mezquinos no se puede expulsar a nadie de la colectividad, como lo ratificó la Asamblea General del partido en las últimas horas, que lo retiró a él y a Ubaldo Zúñiga por violar las normas estatutarias aprobadas en 2017. Que a esta dirigencia representada en Timochenko, el senador Gallo y Pastor Alape, les ha costado ese tránsito de la ilegalidad a la legalidad. Benedicto González asegura que le preocupa su seguridad tras la estigmatización que han hecho las directivas del partido FARC. Y campañas estigmatizantes que ponen en riesgo la seguridad de los militantes y de las personas que se atreven a tener una posición crítica. Los dos expulsados esperan que otras dos instancias ratifiquen o nieguen esta decisión. Hubo otras 2 masacres en las últimas horas, una en Antioquia y otra en Guajira. El ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, culpó al narcotráfico de los hechos. 7 personas murieron en las últimas horas en masacres en Cáceres, Antioquia, y Maicao, departamento de La Guajira. El ministro de Defensa insistió en la fumigación con glifosato como herramienta para enfrentar el narcotráfico, que sería la causa de este brote de violencia, y cuestionó a quienes se oponen. Esos son los que obstaculizan la reiniciación de la aspersión, la erradicación y engañan con la posibilidad inexistente de sostenibilidad con pequeños proyectos. Esos son los que le ponen palos en la rueda de la erradicación rápida
para que se invierta en proyectos sostenibles y rentables. En lo corrido del año se han denunciado 100 masacres que han dejado 392 víctimas. El Ministerio de Salud reveló preocupantes cifras sobre el consumo de alcohol. 1.200.000 estudiantes de colegios, la mayoría mujeres, admiten que ingieren bebidas embriagantes. Las cifras sobre consumo de alcohol fueron reveladas por el Ministerio de Salud a propósito de los cuidados que se recomiendan para las festividades de fin de año. El 84% de las personas de 12 a 65 años de edad admiten el consumo de alcohol al menos una vez en la vida. Boyacá y Risaralda registran el mayor consumo. En general, según el Ministerio de Salud, 995.000 personas tienen cierta dependencia del alcohol. Cuando lo deje de hacer, desarrolla un síndrome que se llama de abstinencia. ¿Esto qué quiere decir? Que empieza a sentir serios malestares tanto físicos como emocionales. Empieza a sentir temblor, dolor abdominal, dolor de cabeza, sudoración. Entre estudiantes de colegios, 1.200.000 admiten el uso de bebidas alcohólicas. La mayoría la ocupan las mujeres. El 70.4% de las mujeres declaró que alguna vez en la vida había consumido alguna bebida alcohólica y el 68.1% de los hombres. Este alcoholismo femenino es oculto y que en muchas ocasiones se debe al gran sentimiento de culpa que se observa en las niñas y en las mujeres por este consumo. El Ministerio de Salud recomendó que se evite todo contacto de los menores de edad con el alcohol, no consumirlo para afrontar el estrés y por supuesto que las mujeres embarazadas se abstengan de ingerir licor. Colombia reportó un aumento de los contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas, así como una reducción de los decesos por el mismo virus. En Colombia hoy hay 69.833 casos activos de coronavirus. Según el Instituto Nacional de Salud, en las últimas 24 horas aumentaron los casos nuevos y disminuyó el número de fallecidos. En total se registraron 142 muertes, 45 menos frente a las 187 que se reportaron ayer. Los casos nuevos confirmados llegan a 8.742, 40 más que los 8.702 registrados ayer. En general se procesaron entre domingo y lunes 53.354 pruebas. En Bogotá, el Instituto Nacional de Salud reporta 407.627 casos, en Antioquia 231.529 y en el Valle del Cauca 120.087. La expectativa de tener una vacuna indudablemente nos va a ayudar, pero eso no va a solucionarnos de la noche a la mañana la situación. En todo el país se reportan 39.195 personas fallecidas y 1.321.000 recuperadas. La situación por contagios de coronavirus en Cúcuta es cada día más alarmante. La ocupación en las unidades de cuidados intensivos en la capital del norte de Santander está en el 99%. La Agremiación de Médicos de Cúcuta hizo hoy un angustioso llamado a las autoridades para que endurezcan los controles a la comunidad y de esta forma frenar el crecimiento de la pandemia COVID-19. Las cifras de fallecidos en el sector salud son alarmantes. 27, entre ellos 14 médicos. Actualmente hay 13 galenos en estado crítico en unidades de cuidados intensivos. Cuarentena absoluta, estricta e inmediata. Es la única que nos va a dar un impacto favorable para el freno de la enfermedad. En los últimos 30 días han fallecido 385 personas en norte de Santander, con un total durante la pandemia de 1.578. Los médicos piden con urgencia el control de los migrantes que están llegando por las trochas. Las autoridades nacionales y locales han sido indolentes y permisivas y las recientes medidas tomadas no cumplen el objetivo para controlar este desmadre. La ocupación de unidades de cuidados intensivos en el departamento supera el 95%, mientras que en Cúcuta llega al 99%. La única solución que piden los médicos es una cuarentena rigurosa mínima de 30 días. Pues la situación de Cúcuta no es totalmente aislada, ya son varias las ciudades de Colombia en las que las cifras o los niveles de ocupación de las unidades de cuidados intensivos es preocupante. El 90% de 898 camas UCI están ocupadas en Cali y de 510 exclusivas para pacientes con coronavirus, hay tan solo 159 libres. Según las autoridades, la ciudad ya atraviesa por la segunda ola del brote. En Medellín la capacidad de UCI es de 862 camas y el nivel de ocupación alcanzó hoy el 81%. Según las autoridades se debe al aumento de casos durante las celebraciones del mes de diciembre y estiman que para enero se verán las consecuencias con un alto pico de contagios.
En general, la ocupación de las UCI está al 61% y en este momento el distrito tiene un total de 149 camas disponibles. La Secretaría de Salud hizo un llamado a respetar las medidas de bioseguridad y advirtió que de seguir la indisciplina social se tomarán nuevamente medidas drásticas en la ciudad. Y en Bogotá sigue aumentando la ocupación de las camas en las unidades de cuidados intensivos. 33 hospitales ya tienen copada su capacidad. Estas aglomeraciones ya están pasando factura en Bogotá. Los contagios vienen creciendo. La capital ya suma más de 400.000 y cada día hay menos camas UCI para atender a los pacientes COVID. Bogotá pasó en 15 días de 51% de ocupación a 57%, mientras la alcaldesa Claudia López propone un aislamiento voluntario 8 días antes de cada encuentro familiar. No podemos bajar la guardia, tenemos que seguirnos cuidando. Igualmente vamos a tener que tener una Navidad de manera distinta, con estándares de bioseguridad. Las organizaciones médicas y expertos piden medidas más restrictivas. Recomendamos toques de queda en algunos días. No se puede apelar a la responsabilidad individual todo el tiempo. Se requieren otro tipo de medidas. Las localidades con más contagios son Suba, Kennedy y Engativá. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se negó a rectificar lo que dijo contra el exalcalde Enrique Peñalosa, a quien acusó de hacer negocios con los buses de Transmilenio. La alcaldesa Claudia López se refirió a la solicitud de rectificación de Enrique Peñalosa, a quien señaló de negociar con buses y troncales de Transmilenio. La verdad no se rectifica y a cualquier ciudadano que tenga una consulta en la alcaldía, por supuesto, se la responderemos. A través de una carta, el exmandatario le había solicitado a la alcaldesa retractarse en un plazo de 5 días de las afirmaciones expresadas en una entrevista. Dado que los buses de diésel y las troncales del sistema Transmilenio no han sido ni son mi negocio, sus afirmaciones tienen carácter infundado, arbitrario y sobre todo deshonroso. Peñalosa dejó claro que de no haber rectificación voluntaria, emprenderá acciones judiciales. Sicarios asesinaron a un hombre en el norte de Bogotá, exactamente en el sector Boulevard Niza, en la calle 127 con avenida Suba. El hombre se movilizaba en un taxi cuando estos sicarios lo abordaron y le propinaron impactos con un arma con silenciador. El hombre gravemente herido fue trasladado a la clínica Reina Sofía, en donde falleció. La Policía Metropolitana descartó que se tratara de un hurto. Y a sanción presidencial pasó una ley que deroga más de 10.000 leyes y decretos legislativos obsoletos que aún permanecen en el ordenamiento jurídico del país. Los reveladores datos sobre la inflación legislativa que tiene Colombia los entregó el autor del proyecto, Eduardo Enríquez Maya. En 10 años se crearon 47 nuevos delitos. Y óigase bien, y en 80 delitos se aumentaron penas. Esa es una forma irregular de legislar. ¿Y qué decir? En 29 años de vigencia de la Constitución Política de Colombia, la Carta ha sido reformada 52 veces, pero se han presentado 1.500 proyectos de reforma constitucional. Y ahora, en los 29 años de vigencia de la Carta, tenemos 2.064 leyes. La última, la ley de la COVID. Dentro de las 10.663 normas que serán derogadas están la Ley 62 de 1887, que prohíbe la importación de ciudadanos chinos para cualquier trabajo. La Ley 85 de 1916, que establece la suspensión del ejercicio de la ciudadanía por embriaguez habitual. Y el Decreto Legislativo 623 de 1955, que castiga con prisión de 1 a 3 años a quien afirme una falsedad o calle la verdad ante un párroco. Una pareja de hermanos logró reencontrarse después de 13 años de no saber nada el uno del otro. El reencuentro se realizó en una ceremonia especial. A los 47 años de edad, Volker Anderson Montenegro salió de zona rural de Tumaco, Nariño. La presión de un actor armado ilegal no le permitió despedirse de su familia, mucho menos sacar sus pertenencias, y durante 13 años estuvo desaparecido, incluso llegaron a pensar que estaba muerto. La familia de Volker no perdió la esperanza, mucho menos su hermana, que pertenece al grupo Cantadoras Esperanza y Paz de Tumaco, que en compañía del colectivo Orlando Fals Borda lograron ubicarlo con vida, viviendo en Pereira, Risaralda. Logré salir de allá.
fui a Bogotá y por allá estuve un tiempo y ahí fui a otros departamentos, así anduve hasta ahora que he caído aquí a Pereira. Hoy se reencontró con su familia, con su cultura, volvió a bailar y a despertar la esperanza de otras familias que esperan que sus seres queridos estén vivos. Que tengan fe, que así como apareció también, algunos pueden aparecer también, porque no todos estamos muertos. Volker no solo se reencontró con su familia, también con su tradición, con el currulao, algunas frutas de la zona y con el ritual de felicidad y alegría que le llevaron las cantadoras. Sin avances, concluyó una nueva sesión de la Comisión de Concertación Laboral, en la que se discute el incremento del salario mínimo para el 2021. El jueves continuará la discusión sobre las propuestas unificadas de 2% por parte de los gremios y de 1 millón de pesos, más auxilio de transporte de 120.000 pesos de las centrales obreras. Ecopetrol presentó su plan de inversiones que llegará a los 4.000 millones de dólares. La petrolera contempla un plan de inversiones para 2021 entre 3.500 y 4.000 millones de dólares, que representa un 33% más frente al presente año. Los recursos se concentrarán en un 80% en proyectos nacionales, de los cuales se espera una inversión de al menos 600 millones de dólares para los pilotos fracking. El Grupo Ecopetrol es parte de la columna vertebral de la recuperación y reactivación en el país. Y en ese sentido, nuestro compromiso con todos los colombianos para seguir haciendo de Ecopetrol una compañía sostenible. Se espera una producción de 710.000 barriles por día. Un estudio del comercio organizado reveló que el uso del efectivo aumentó en medio de la pandemia, pese a la promoción del comercio electrónico. De acuerdo con el estudio de Fenalco y basado en cifras del Banco de la República, el uso del efectivo en Colombia registró un crecimiento pese a las medidas de aislamiento preventivo para contener la propagación del coronavirus. En noviembre de 2020, uno de los meses de evaluación, el aumento fue del 30,2%, mientras que en igual mes de 2019 crecía 7,7% y en 2018 8,2%. El dinero en efectivo pues sí está lejos de desaparecer. En la medida que en Colombia se reduzca la economía informal, seguramente el dinero en efectivo podrá tener una reducción en su uso. Reconoce que se debe aumentar los esfuerzos y las inversiones en la llamada transformación digital. El presidente Iván Duque afirmó hoy que el acuerdo para la reactivación económica que firmó con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE asegura el avance hacia una revolución social a través de la generación de empleo digno. El documento suscrito hoy por Colombia con la OCDE para acompañar la agenda de reactivación, en concepto del presidente Duque, significa una diferencia fundamental de generaciones, pues Colombia no puede volver a ser la misma de lo que era antes de la pandemia. Por eso queremos que esta sea una reactivación incluyente, que elimine brechas y barreras salariales entre hombres y mujeres, que sea también incluyente al convocar a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, para que a través de la generación de puestos dignos de trabajo se adelante también una revolución social. Duque manifestó que también quiere un sistema regulatorio cada vez más ágil, más pro inversión, más pro competencia para aumentar el comercio exterior colombiano. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,84% a 1.389 puntos. La acción de Banco Avevillas fue la que más subió, con una valorización de 6,67% a 4.800 pesos. La acción de Cemex Latam Holdings fue la que más bajó, con una pérdida de 5,13% a 3.088 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 39.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado, que regirá para mañana martes, será de 3.426 pesos con 97 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.410 pesos y la venden en 3.470 pesos. Un euro cuesta 4.164 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó $1 con 23 centavos.
El azúcar se transó en 14,13 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $50.30. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.287 pesos. En medio del grave recrudecimiento de la pandemia del COVID-19 en Estados Unidos, este país inició una campaña masiva de vacunación con un lote inicial de 2.900.000 dosis del antígeno desarrollado por Pfizer. Cuando Estados Unidos está en el umbral de las 300.000 muertes por COVID-19, el inicio de la ambiciosa campaña de vacunación en el país norteamericano genera optimismo en medio de la grave crisis. Sandra Lindsay, enfermera de la UCI del Jewish Medical Center en Queens, fue la primera en recibir la inyección del fármaco en medio de una transmisión en vivo con el gobernador Andrew Cuomo. La inoculación masiva empezará con un lote de 2,9 millones de dosis producidas por Pfizer, que serán distribuidas en 145 de los 630 puntos de vacunación distribuidos en todo el país. Pfizer estima la entrega de 25 millones de dosis antes de final de año, las cuales estarán destinadas para los trabajadores de la salud, personas en alto riesgo y adultos mayores. El presidente Donald Trump aseguró que no tiene previsto recibir la vacuna contra el coronavirus y advirtió que espera hacerlo en el momento apropiado. Trump, que ya superó el COVID-19, también afirmó que por ahora los funcionarios de la Casa Blanca no tendrán acceso prioritario a la vacuna, a menos de que sea estrictamente necesario. En el Reino Unido descubrieron una nueva cepa del COVID-19 que se propaga con gran rapidez. Entre tanto, en Londres volverán al nivel máximo de confinamiento a partir del miércoles. Los bares, restaurantes y pubs de la capital británica serán obligados a cerrar sus puertas una vez más, después de que el gobierno de Boris Johnson decretó el nivel máximo de confinamiento en esta urbe de 9 millones de personas, el cual entrará en vigor desde mañana. Esto en gran medida por el aumento desenfrenado de contagios en el sur del Reino Unido y a la detección de una nueva cepa del COVID-19 en esta región, donde ya se le atribuyen al menos 1.000 casos. De hecho, el mismo ministro británico de Sanidad, Matt Hancock, aseguró que esta es una nueva variante que podría estar directamente asociada a la rápida propagación de este brote al sur del país. La Organización Mundial de la Salud y la UNICEF advirtieron que 1/4 de los centros de salud del mundo carecen de agua, lo que pone en riesgo a 1.800 millones de personas de contraer COVID-19 y otras infecciones. Según alertaron estos dos organismos de la ONU, en todo el mundo, 1 de cada 4 establecimientos de atención médica carece de suministro de agua, 1 de cada 10 no tiene saneamiento y 1 de cada 3 registra un desabastecimiento de productos de higiene. Una situación que pone en riesgo a cerca de 1.800 millones de personas que actualmente son atendidas o trabajan en locales sanitarios que no cuentan con servicios básicos y están en un peligro inminente de contraer coronavirus y otras infecciones. La OMS y UNICEF calculan que el costo de instalar servicios de suministro de agua en establecimientos sanitarios en los países más pobres sería de $1 per cápita. Una parte de Latinoamérica pudo observar un eclipse total de sol. Durante alrededor de 2 minutos, un poco más, el día se convirtió en noche en buenas partes de Argentina y de Chile. La luna nueva pasó por la cara del sol y lo cubrió completamente, y parte del continente suramericano fue testigo de este fenómeno que se presentó por última vez este 2020. Aunque el eclipse solar se pudo observar por más de 1 hora, la fase total duró unos 2 minutos y solo pudo ser contemplada completamente en Argentina y Chile, en donde el día se convirtió en noche. De hecho, más de 70.000 turistas llegaron a la región de la Araucanía al sur de Chile para ver el eclipse, y aunque al inicio el clima amenazó con no dejarlos, finalmente pudieron presenciar este acontecimiento.